siguen predicando la resurrección de Cristo y ellos siguen echando fuera demonios y sanando a los enfermos. De manera que la palabra dice que por la mano de los apóstoles se hacían milagros extraordinarios. Entonces se continuó con el ministerio de lo sobrenatural, aunque Jesús no estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús trajo el reino a la tierra. Parte de la predicación del evangelio es: díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Y Él lo acercó. Luego los discípulos lo acercaban y ahora es usted quien tiene que acercarlo. Y es a través de nosotros que el reino de los cielos se puede acercar. Y estamos en una batalla y tenemos conflictos y dificultades, pero todavía el reino de los cielos se puede acercar a través de nosotros. Y cada problema o necesidad en nuestra vida es la oportunidad para un milagro. Esta noche pueden suceder milagros. Esta noche pueden suceder milagros. Porque cada necesidad nuestra o problema es la oportunidad para que Dios obre un milagro. Así que voy a necesitar algunos voluntarios esta noche para que Dios obre milagros. No para hacerlos, para recibirlos. Porque quien hace los milagros es Él. Amén. Él es el que hace los milagros. Nosotros solo creemos en aquel que hace milagros. Recuerdo aquel hombre que le vino a decir al Señor: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Bueno, ¿cómo es eso? Es así como usted y yo. Creemos, pero necesitamos ayuda en la incredulidad. Creo, pero ayuda en mi incredulidad. Y si nosotros realmente podemos poner nuestra confianza en aquel que sí puede, entonces las cosas van a suceder. Quiero hablarle un poco sobre esto conectado bajo la serie de Caminando en Victoria, y quiero ministrar a algunos esta noche. Mateo 21, verso 18 dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, está hablando del Señor Jesús, dice que Él tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Nos detenemos hasta ahí? El Señor Jesucristo, según las tradiciones judías, no acostumbraba el levantarse y desayunar como algunos hacen, que no salen de la casa si no desayunan, porque si no se desmayan. Para los judíos no era así. Para los judíos era normal levantarse y no estaban ahí dependiendo de un desayuno de cornflakes de Kellogg's para un buen día. No estaban dependiendo del cornflakes, sino que ellos se levantaban y era normal para ellos comer en el transcurso de la mañana, en cualquier momento de la mañana. Y a veces podían comer algo tan ligero, y por eso fue que los discípulos tenían hambre y un día sábado se pusieron a arrancar espigas de trigo porque tenían hambre. Era la hora de comer el desayuno ya para ellos y no habían comido. Ahora Jesús tiene hambre, mira una higuera cerca del camino, como que está pasando y mira la higuera llena de hojas. Y lógicamente eso da la idea que puede tener fruto. Se acerca a la higuera y la narración nos dice que no encontró nada, sino que solo encontró hojas. Y entonces la maldijo. Algunos intérpretes de la escritura dicen es que esto realmente tiene un simbolismo con el pueblo de Israel. La higuera representa a Israel, sí, eso es cierto en otros pasajes. Y por lo tanto lo que él hizo fue maldecir la religiosidad estéril de los judíos porque no tenían frutos. Y lo ven de esa manera algunos intérpretes de las escrituras. Pero yo veo aquí algo más profundo. Yo aquí veo un asunto, el asunto de la autoridad de Jesús. En este mismo capítulo él había sido recibido como rey en el templo. Y los jóvenes habían gritado, habían levantado su voz diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces yo veo la autoridad de Jesús siendo recibido como rey. Pero en este mismo capítulo, más adelante, uno encuentra que Jesús llegó al templo. Y Jesús le da vuelta a las mesas de los que están cambiando el dinero y hace un látigo y comienza a hacer un gran relajo en el templo, porque dice que han hecho cueva, que han hecho mercado la casa del Padre. Y entonces ahí veo yo la autoridad del Señor sobre su casa. Y ahora, saliendo de la ciudad, él viene y se encuentra con una higuera que no tiene fruto y la maldice. Y yo veo otra esfera de la autoridad del Señor. ¿Me está siguiendo?
la autoridad al entrar en Jerusalén como rey, la autoridad al entrar en el templo como el Señor del templo, porque él citó en la escritura: mi casa será llamada casa de oración. Así que él está mostrando su autoridad sobre su casa. Y él anteriormente fue recibido como rey en la ciudad del gran rey, en Jerusalén. ¿Me está siguiendo? Asegúrese de seguirme para que llegue donde yo voy a llegar. Pero luego ahora vemos una historia que prácticamente es como insignificante. Maldice una higuera. ¿Y cuál es el propósito de maldecir la higuera? Según estos estudiosos de la Biblia, como le comenté, Jesús lo hace porque quiere maldecir la religión judía por lo estéril que ellos eran. Y de ahí se conecta con otra idea de que también el Señor habló acerca de la viña que no producía fruto, y el dueño le dice al que la labra, al labrador: mira, cortala. Y el que se la cuida le dice: no, le dice, déjala un año más, y si después de un año más no da fruto, entonces sí la podés cortar. Y aunque si bien es cierto, podíamos conectar estos pasajes y hablar de Israel y de la esterilidad de la religión de Israel y conectarlo con nuestra vida también, de que podemos tener la religión evangélica y no tener frutos como evangélicos, y que el hacha está puesta, y que árbol que no dé fruto va a ser cortado. Aunque podemos conectar esas ideas, las vamos a hacer a un lado. De lo que vamos a hablar es de la autoridad del Señor. La autoridad que Él muestra, de manera que Él dice: nunca jamás nazca de ti fruto, y la higuera se seca. Y yo me imagino qué tan pronto habrá sucedido, porque un evangelista registra que al día siguiente se dieron cuenta que la higuera estaba doblada, estaba marchita. Pero en este evangelio se registra que la higuera luego se secó. O sea que Jesús le habló a la higuera y la higuera se secó. La maldijo. La higuera pensó: entonces ¿para qué vivo? Si no voy a dar fruto jamás, entonces ¿para qué vivir? Y se suicidó. Dice la palabra que viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea que el Señor Jesús estaba queriendo darles una lección. Quería mostrarles la autoridad en otra esfera. Ya había mostrado la autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Quizás a estas alturas ya había mostrado la autoridad sobre el viento, sobre la tempestad. Pero qué mal le estaba haciendo la higuera si algún animalito le podía servir, hombre. Pero el Señor va y la maldice. Y los discípulos quedan sorprendidos, quedan maravillados. Y ese es el propósito del Señor, que ellos se maravillaran y que ellos preguntaran. ¿Cuántos saben que el Señor sabía lo que había en el corazón del hombre? Él sabía las cosas que habían en sus discípulos. Bueno, mire, ellos estaban murmurando. Jesús ya sabía de qué estaban murmurando, pero les preguntaba de qué estaban discutiendo, les decía. Pero él ya sabía que estaban discutiendo que quién era el más grande, ¿verdad? Pero les preguntaba para que ellos se confesaran. Así que vemos aquí una lección bien objetiva de la autoridad. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Yo quiero que usted examine bien la escritura para que lleguemos al punto de acuerdo de que Jesús está diciendo que usted y yo también podemos maldecir higueras y que se sequen. Jesús está diciendo que usted puede maldecir una higuera y que se puede secar. Jesús está diciendo eso. Ahora, por ahí surgió la idea, y tiene su base bíblica, de que hablarles a las plantas es bueno. Ay, qué linda que estás, mira que estoy esperando que des más rosas, quiero que crezca grande. Hay gente que le habla a las plantas. Pues Jesús también le hablaba a las plantas. Así que la gente que le habla a las plantas no está tan loca. No, definitivamente que no. Hay un principio espiritual en esto. Entonces significa que si alguien le habla a la planta, lógicamente esta, porque está de plástico, ¿verdad?, no va a producir flores, ¿verdad? Pero si usted bendice la planta, si usted le habla a la planta, según este principio de la palabra, se podría obrar algo sobrenatural en la planta. Eso es lo que Jesús está diciendo.
Y sería muy duro de parte del Señor decirnos algo que sería mentira. Sería muy duro, muy desconsiderado de parte de Jesús enseñarnos que podemos hacer cosas que en realidad no podemos hacer. Porque no solamente nos estaría engañando, sino que nos estaría dando bases para vivir frustrados. ¿Sabe que hay una ala de la iglesia evangélica que dice, no enseñamos sanidad porque la gente se frustra cuando no recibe su sanidad? No, estamos en una batalla y vamos a seguir peleando por la sanidad, porque Jesús murió por nuestras enfermedades. No se trata de nosotros ni de nuestra capacidad, se trata de lo que Él hizo. No somos nosotros los que hacemos los milagros, es Dios por su poder quien hace los milagros. Entonces no es cuestión de que me voy a sentir frustrado, no, es cuestión de que estamos en una lucha, estamos en una batalla y es por medio de la fe que podemos continuar adelante. Y es a través de la fe que muchos han logrado atravesar los desiertos. Es a través de la presión, es a través del ejercicio de la fe, es a través de los principios de la palabra, a través del clamor, a través de la oración, que muchos han logrado ver que las circunstancias cambian en su vida. Me estaba contando a mi esposa, con permiso del hermano Edwin, yo hablé con la esposa de él la semana pasada y me decía, pastor, tengo un problema, ayúdeme a orar. Estamos queriendo buscar un apartamento y esa es una de las cosas más difíciles aquí, porque piden un montón de condiciones, un montón de requisitos y entonces yo le decía, hermana, hay que confiar en el Señor, en la gracia de Dios. Usted clame a Dios y espere en Dios y no esté preocupada, porque Jesús habla acerca de no temer, creer solamente. Y mi esposa me estaba contando de que le testificó esta mañana que un hermano en la iglesia se le acercó y le dice, hermana, ¿y usted no quiere un apartamento? Y luego le dice, solo que hay un problema, tiene un camarote, si quiere sáquelo, y él lo necesita. Y si quiere más muebles, le dice, en tal parte de la iglesia hay más. Cuando los creyentes oran, milagros suceden. Cuando los creyentes oran, se mueve el mundo espiritual. Pero no tenemos que desanimarnos, al igual que aquel profeta no se desanimó cuando habló la palabra y aseguró que vendría una lluvia. Pero luego envía al criado a ver si hay lluvia y no hay lluvia. Y entonces él se va a orar una vez y luego envía al criado, ve a ver si hay lluvia y no hay lluvia. Y va a orar la segunda vez y lo envía de nuevo y no hay nada, y lo envía la tercera y no hay nada, y la cuarta y no hay nada. ¿Y sabe de qué nos habla esto? De que usted tiene que estar orando por sus problemas y sus necesidades y estar clamando apoyado en la promesa o en la palabra de Dios, porque Dios es fiel. Iba a la cuarta, iba a la quinta, iba a la sexta y hasta la séptima el siervo le dice, mira, le dice, yo lo que veo es una nube pero así chiquita como el tamaño de la palma de la mano. Corre que te cae el aguacero, le dice. Corre porque viene una gran tormenta. A veces usted lo único que mira es la luz al final del túnel. Está bien lejos. Pero a medida que usted avanza se da cuenta que esa luz al final del túnel no es un puntito. Esa luz al final del túnel es un gran camino, es una gran avenida, es un lugar espacioso. De lejos, cuando el milagro viene, uno lo mira chiquitito. Pero no hay que menospreciar las pequeñeces. Ya comenzó a dolerle menos. Ya va por buen camino el asunto. Siga creyendo, siga proclamando, siga saludando su milagro. Porque todavía está vivo el que hace los milagros. Y por eso Pedro y Juan, cuando sanaron al cojo que estaba en la puerta de la hermosa, dice que ellos predicaron un mensaje diciéndole a los judíos que vinieron a confrontarlos. Miren, les dijeron, ustedes mataron a Jesús. Y me encanta esa frase, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y cómo se puede matar al autor de la vida, hermano? Porque es el misterio de la piedad. Matar al origen de la vida. Matar al que da vida a los muertos. Mataron al autor de la vida. Y luego les dice, pero el Padre lo ha resucitado, les dice. Y parafraseado en mi versión, Alberto Cornejo del 2014 o 2015, cuando saldrá mi Biblia con notas, parafraseado en mi versión dice, y una prueba de que Él está vivo es que este hombre ha sido sanado completamente. O sea, por causa de que Jesús está vivo, ustedes pueden ver a este hombre curado. Si Jesús no estuviera vivo, este cojo seguiría pidiendo limosna. Pero por la fe en su nombre, este ha sido restaurado completamente. Los apóstoles continuaron la obra del Señor, de predicación, de echar fuera demonios
y de hablar sanidad sobre los enfermos. Y esta noche yo quiero agitar un poco las aguas con respecto a esto, porque necesitamos creer. Yo le digo a mi esposa, y fulano de tal, como le acabo de preguntar al hermano Francisco, y el hermano Paz, pues está con el dengue, porque se quedó con él, digo yo. Y la hermana fulana, pues con los 2 hijos también le pegó el no sé qué. Y que la otra familia, pues que también. Entonces, necesitamos por lo menos, hermano, creer en lo sobrenatural. Hermana Vilma ya regresó, ¿ve? ¿Ah? Ahí estaba con dolor también. Entonces, necesitamos por lo menos creer en un proceso sobrenatural que haga que por lo menos le den la incapacidad 3 días solo para que descanse y luego siga su vida normal. ¿Amén? O sea que sea sobrenatural el proceso de recuperación. El hermano dice ninguno porque a él le gusta trabajar todos los días. Ahora, cuando usted quiere un descansito y quiere que le den tecito caliente y que lo contemplen ahí con maicena dulce a sabor de fresa y con flancito, entonces va, está bien ahí. Usted solito ahí se abraza, ay pobrecito yo, me quiero sentir malito 2 días, pero al 3er día resucite. Bien, entonces, me encanta esta porción de la palabra porque veo que el Señor Jesús no quiere exhibirse a sí mismo como un ser humano o como un ser sobrehumano, sino que quiere mostrarle a sus discípulos que Él es ejemplo de lo que los humanos pueden hacer. Entonces, para mí, cuando Jesús les dice, no solo esto haréis de la higuera, sino que también si a este monte le dicen que se quite y que se eche en el mar, será hecho. Jesús les está diciendo, les estoy dando un ejemplo de cómo caminar en la autoridad delegada. Pero lo mismo puede suceder con ustedes. No solamente yo puedo maldecir una higuera para que se quede estéril, ustedes también pueden maldecir la higuera para que se quede estéril. Y lo lleva a otro nivel. Y es más, aún serán capaces de ordenarle a un monte que se mueva, y el monte en el sentido figurado representa un obstáculo, representa aquello que le está impidiendo a usted el acceso hacia algo. Entonces Jesús está diciendo, es que no solamente van a poder anular algo, hablar muerte sobre algo, sino que también van a poder ejercitar su autoridad para que con su palabra sean movidas y cambiadas las circunstancias y un camino sea abierto para ustedes. Así como se abrió el camino para nuestra hermana Patti allá en Italia. Dios obrando porque Dios está obrando. Dios respondiendo porque Él ha prometido, clama a mí, yo te responderé. Entonces Jesús nos está hablando de autoridad. Yo hago a un lado completamente la interpretación que es la religión judía y hago completamente la interpretación de un cristianismo sin fruto. No es el punto esta noche. El punto es la autoridad. Y luego en el 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Yo recuerdo que yo no era cristiano cuando yo tenía unos 12 años quizá. Mi papá compró un televisor blanco y negro marca Sharp de 12 pulgadas, de perilla. Solo existía el canal 2, 4 y 6. Es hace tanto tiempo que solo de la tercera edad que están conmigo aquí entienden lo que estoy hablando. Los hipotes dicen, ¿existían esos televisores así? Sí, existían. Y siendo un cipote de 13 años, yo rezaba pidiendo un televisor a color. Nunca lo compró mi papá. Jamás lo compró. Llegué a grande y el mismo televisor, que hasta el día de hoy, como mi hermano me estaba contando, todavía está bueno ese televisor Sharp. Mire, compre marca Sharp. Solid State, made in USA. Bueno, buenísimo. Pero yo rezaba, Señor Dios, que mi papá compre un televisor a color. Y a veces usted ora también oraciones similares a la mía. Usted ora muchas cosas que están fuera de la voluntad, fuera de propósito. Santiago es más grosero y dice, es que ustedes piden para gastar en sus deleites carnales, les dice. Por eso no reciben. Entonces quiero nada más aclarar que esto no es una declaración que establezca que todo lo que pida, cualquier carnalidad que se ocurra, ahí va a estar.
No, hay que pedir al Padre, hay que pedir en el nombre de Jesús, hay que pedir conforme a su voluntad, etcétera, etcétera. Pero al conectar esto con lo que Jesús está hablando, de hablarle a la higuera, de hablarle al monte, yo veo entonces un principio que yo ya he compartido antes, pero quiero ir más profundo esta noche. Yo he dicho esto: Jesús nunca oró por los enfermos. Jesús ministró sanidad. Jesús habló la palabra de sanidad. Jesús no hacía filas de oración. Jesús hablaba la palabra. Jesús declaraba la sanidad. Y Jesús manda a los discípulos a que sanen a los enfermos. Y una vez más quiero ocupar la misma figura o frase. Sería muy duro, muy desconsiderado de parte de Jesús mandarlos a hacer algo que no pueden hacer. Pero Él los mandó porque iban a ir en su nombre e iban a ir en el poder de su Espíritu Santo, porque Él los iba a respaldar. Y es lo que dice la palabra en el libro de Hechos, que Dios los respaldaba. Dios quiere respaldar nuestra vida, hermano. Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Y esta noche, al agitar las aguas sobre la fe en esta área, tenemos que recibir esto. Jesús dijo que no solamente podríamos hacer que una higuera, que una planta se seque, sino que también podríamos causar que los obstáculos, lo que nos está deteniendo, lo que nos está impidiendo alcanzar la victoria, la bendición, sea removido, sea cambiado. Y ese monte pueden ser personas que se levantan en contra suya. Ese monte puede ser la necesidad, puede ser una operación del enemigo en contra suya, la familia, lo que sea. Pero por su oración los montes pueden moverse. Jesús lo dijo. Yo creo que son millones de personas alrededor del mundo que pueden testificar cómo las circunstancias han sido cambiadas. Pero aunado al principio de que los creyentes pueden hablarle a la higuera y hablarle al monte, Jesús agrega: y todo lo que pidan al Padre, todo lo que pidan en oración, lo van a recibir. Y entonces juntamos esto en la práctica, en la vida de Jesús, y descubrimos esto. Jesús oraba, pasaba tiempos a solas con el Padre, y luego Él ministraba. Él no oraba cuando estaba delante de la gente, Él ministraba a la gente. Y nos está enseñando lo mismo. Me enseña a mí que yo tengo que orar en lo secreto, aparte, para luego poder venir y ministrar. Pero también le enseña a usted que usted puede orar para recibir su respaldo antes de ir a hablarle a su higuera o de hablarle a su montaña. Jesús está conectando las dos ideas. Ustedes pueden hacer esto con la higuera. ¿Cómo? Pidiéndole el respaldo al Padre, pidiendo la manifestación del poder de Dios, pidiendo la guianza de Dios antes de ir a hacerlo. Entonces podemos entender por qué es que Jesús no oraba por la gente, porque Él ya había orado. Cuando usted ya desayunó, no puede volver a desayunar. Eso sería el almuerzo, aunque sea como a las 10 de la mañana, porque ya desayunó. Entonces usted no puede orar y clamar por el respaldo de Dios y luego venir otra vez a orar por el respaldo de Dios cuando ya oró por el respaldo de Dios. Ya oró por la guianza, ya oró por la comunión, ya oró por la manifestación del poder de Dios en su vida. Entonces ahora lo que tiene que hacer es liberar la palabra. Ahora esto nos muestra algo muy importante. Jesús dijo que las obras que Él hizo, los creyentes también las harían. Y le agregó algo: y mayores harán. Pero también tenemos que imitar el estilo de vida de Jesús. Ahí no, amén. Jesús conocía la palabra desde los 12 años. Él estaba enseñándole a los maestros de la ley en el templo. Él no estaba ahí jugando videojuegos, no estaba clavado en el play, no. Él pasaba en la palabra. Y entonces luego tenía autoridad. Él no pasaba texteando horas y horas y horas y horas, haciendo cartas, no. Él pasaba en oración, Él pasaba en la palabra, Él tenía comunión con el Padre. Así que Él puede decir: Padre, yo sé que siempre me oyes. Eso lo dijo antes de resucitar a Lázaro, ¿recuerda? Yo sé que siempre me oyes. ¿Por qué? Porque tenía comunión con Él. Ahora imagínense que Él hubiera orado delante de la tumba: Padre, yo te ruego ahora en tu misericordia que toques el cuerpo de Lázaro, que envíe su espíritu. No, pero no hizo eso. ¿Qué hizo Él? Lázaro, ven fuera. Porque Él ya sabía que el Padre le oía. Y para que el Padre le oiga a usted, usted tiene que hablarle al Padre. Entonces esto nos habla de comunión.
Así que no solamente quiero agitar las aguas relacionadas con la fe, la sanidad y los milagros, sino también retarlo a que se levante a otro nivel de comunión. Porque no podemos esperar ser una iglesia que camine en el poder sin comunión. Porque la base del poder es la comunión con Él. Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces es unidos a Él que podemos hacer las cosas. Entonces cuando estamos en medio de los problemas o las dificultades, no solamente es la oportunidad para un milagro, es la oportunidad para fortalecer nuestra comunión con Él. Amén. Y en ese sentido necesitamos, como lo he dicho antes, el poder como iglesia, tener mayores tiempos de oración, el involucrarnos de una manera congregacional, el hacerlo de una manera personal, lo cual yo sé que es difícil, pero esta es la base para poder caminar en el poder. Saber que Dios nos oye, clamar buscando el respaldo de Dios. Ahora entonces resumimos esta historia y encontramos esto. Jesús le habló a una planta, la maldijo, la planta se secó. Jesús asegura que también los discípulos pueden hacerlo y que no solamente eso, sino que aún algo mayor como mover montes. Y Jesús aseguró que habría respuesta a nuestras oraciones. En Lucas capítulo 4, verso 38, estableciendo claramente algo que es muy importante para mí como un punto de edificación para la congregación, es esto. Tenemos que aprender a separar lo que es orar de lo que es ejercer nuestra autoridad. Jesús oraba, pero Jesús ministraba a la gente. Y el mejor ejemplo de ministración que encontramos en la palabra, más directo, es este de Lucas 4:38. Aunque hay muchos ejemplos más que son similares, pero en este es claro en el sentido de lo específico que es la palabra que él da. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, lea conmigo lo que tiene en la Biblia, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Léalo de nuevo. Reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Reprendió a la fiebre. Reprendió a la fiebre. Maldijo la higuera. Reprendió a la fiebre. Reprendió la enfermedad. Y yo pensaba, en los primeros años de quedarnos al frente de la iglesia, tuvimos una diversidad de manifestaciones demoníacas. Y Dios nos dio la victoria y hubo gente liberada, gente que fue cambiada. Y vimos el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Y nosotros podemos llegar a ese punto donde entendemos, es que sí, los demonios tienen que reconocer la autoridad de Jesucristo. Amén. Tenemos que llegar a ese punto. Los demonios tienen que reconocer la autoridad del Señor. Estaba viendo un par de videos ahora donde un brujo allá en África llega delante de la iglesia y quiere atacar al pastor, y el pastor saca aceite y lo tira así enfrente de la iglesia y le dice: hasta aquí vas a llegar, de aquí no podés pasarles. Y ahí está el brujo haciendo ademanes y haciendo conjuros, y el pastor está en la puerta y le hace ademanes, y el pastor como que recibe algún tipo de impacto espiritual que hasta lo hace tambalear. Pero viene el pastor y reacciona y habla en el nombre de Jesús y le ordena al demonio que salga de dentro del brujo, y se da una batalla que dura unos 2 minutos. El brujo reacciona de nuevo, hace unos conjuros, hace unas maldiciones, y el pastor se queda así como tambaleando un rato, pero luego reacciona y vuelve otra vez en el nombre de Jesús, y caen los 3 al suelo, el brujo y 2 ayudantes que le están dando cuerda, diciéndole: saca al pastorcito, vos sos el brujo de aquí, vos podés, sacalo. Y caen los 3 al suelo, y después los meten a la iglesia para que estén en el culto, y allá están los 3 todos doblados y temblorosos. Y el video tiene como título: pastor avergüenza a brujo públicamente. Y es nada más en el nombre de Jesús. Y los discípulos llegaron a ese nivel. Ellos sabían que Jesús sanaba, ellos sabían que Jesús ministraba liberación. Y ahora yo le pregunto, ¿qué será más difícil? ¿Echar fuera un demonio
o que se deshaga una enfermedad? ¿Usted qué piensa? Que se deshaga una enfermedad, más difícil, más fácil. ¿Usted qué piensa? No sabe. ¿Usted qué piensa? ¿Ah? La enfermedad, más difícil la enfermedad. ¿Usted qué piensa? ¿Ah? El endemoniado. Es que definitivamente vamos a encontrar una diferencia de criterios. Algunos dicen, mire, pastor, yo con un demonio, no podría. Y otros dicen, al haber enfrentado la enfermedad y ver que no han sido sanados, no, yo creo que es más fácil que se salgan los demonios, pero una enfermedad se queda, porque así como es hereditario, es natural. Entonces vamos a tener divergencia en el criterio. Porque sobre todo si decimos, no, es que mire, hay enfermedades incurables. Para Dios no. Que hay enfermedades que se heredan, pero Dios rompe toda maldición por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu. Gente que nació como aquel hombre que estaba lisiado, había nacido cojo o enfermo toda la vida, fue sanado, el ciego. Amén. Ahora, la Biblia nos muestra en Lucas 10, verso 9, que Jesús le dio la comisión a los 70, después de haber enviado a los 12, y les dijo, sanen a los enfermos que haya en ella, y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. La experiencia de los 70 fue, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos experimentaron una victoria en otro nivel. Desde el punto de vista de los discípulos, echar fuera demonios era más difícil que sanar a los enfermos. ¿Me está oyendo? Por eso ellos venían admirados diciéndole aún. Esa palabra aún es muy importante, porque el aún significa hasta. El aún significa también, pero tiene un sentido inclusivo de algo mayor. Le dio el almuerzo y hasta para la cena. Amén. Así como que se abarca algo más. Entonces los discípulos regresan con gozo, no por algo más pequeño que lo que Él les había encomendado hacer. Ellos regresan con gozo. Mira, Señor, fíjate que hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Entonces desde la perspectiva de los 70, echar fuera demonios era mayor o más difícil que la sanidad. Y por eso venían gozosos, porque habían logrado un éxito mayor, habían experimentado una victoria mayor. Por eso ellos hablan así, aún, hasta, incluso los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero viene el Señor y les dice que no se regocijen de eso y les hace ver qué es lo que es más grande y el más grande milagro, y tiene que ver con el nuevo nacimiento y tiene que ver con la salvación. Y les dice, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque también hay un texto que dice que algunos no van a ser salvos, pero echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo más grande? Es la salvación. ¿Qué es lo que sigue? Es la sanidad. ¿Y qué es lo siguiente? Echar fuera demonios. Ahora entonces, vemos en la palabra una escala de valores que depende de quién la esté mirando. Porque para Dios lo más grande es la salvación. Amén. Y para nosotros también debería ser la salvación. No importa morir como Lázaro si se tiene la salvación. Pero luego está la otra bendición de poder caminar en la victoria o en la autoridad o en sanidad. Pero lo más grande ya está ganado, ya ha sido provisto para nosotros si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Pero Dios no solamente quiere que usted se goce en la salvación, Dios quiere también que usted ejercite la autoridad. Entonces, a través de este principio encontramos que el Señor les hace ver que lo más grande es la salvación, es lo más básico. Y en Lucas capítulo 10, verso 21, dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué está diciendo el Señor? Padre le dice: me gozo de que mis discípulos, los cuales no son grandes,
ni muy importantes como los que se sientan allá en la sinagoga, ellos han entendido tu revelación. Señor, me gozo porque esa revelación le ha sido dado a estos pequeños, porque así te plació a ti, Señor. Allá estaban en la sinagoga los viejos, los rabinos, los que extendían sus vestiduras con las filacterias, los adornos, los que se vestían religiosamente, y ellos no sabían nada de esto. Ellos no sabían cómo ministrar, pero los discípulos del Señor sabían cómo ministrar. Así que ellos venían con un reporte positivo diciendo: Señor, los enfermos se sanaban y aún los demonios salían de las personas cuando les ordenábamos que salieran en el nombre de Jesús. Entonces vemos tres esferas de la manifestación del poder de Dios: la salvación, la autoridad sobre los demonios y la enfermedad. Pero Jesús está enseñando que lo más grande es la salvación. Y eso todos lo tenemos por la gracia de Dios. Y de igual manera es por la gracia de Dios que podemos ver milagros de sanidad y que podemos ver la operación demoníaca siendo detenida y sujetarse en el nombre de Jesús. Y yo quiero que piensen en esto. Si un demonio es un ser espiritual que tiene voluntad y se opone a ser echado, se resiste y quiere permanecer en el cuerpo de alguien, pero tiene que reconocer la fe y la autoridad del creyente y sobre todo reconocer el poder que hay en el nombre de Jesús y tiene que sujetarse. Entonces también tenemos que pensar de que así como un demonio puede y debe de sujetarse, también las enfermedades. Pero el asunto es que como que nos tiene que hacer clic a nosotros nuestro espíritu para poder entender. Jesús dijo que le puedo hablar a la higuera. Jesús reprendió la fiebre. Jesús dijo que podíamos ordenarle al monte que se mueva. Jesús nos ha dado su autoridad. Dios quiere a un pueblo caminando en victoria y la forma de lograrlo no es en nuestras propias fuerzas, es por el poder de su espíritu. Es por el nombre de Jesús, es por la sangre de Jesús, es por su palabra, es por amor de su nombre, es para la gloria de sí mismo y por lo tanto debe ser hecho. Amén. Debe ser hecho. Si Jesús enseñó que así era, pues así es. Lo que nos hace falta es creer y caminar sobre esa base y entender entonces que cada ocasión en la que nosotros no somos capaces es la oportunidad para un milagro. Dije que quería conectar esto con la serie de Caminando en Victoria que estoy desarrollando ya a ratos. ¿Cómo Dios ha preparado el camino para que caminemos en victoria? Dándonos el nombre que es sobre todo nombre, dándonos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dándonos ángeles que son espíritus ministradores a favor nuestro. Amén. Dándonos preciosas y grandísimas promesas, asegurándonos que su presencia va a estar con nosotros y que nunca va a dejarnos. Por lo tanto, es nuestra actitud, nuestra responsabilidad, nuestra iniciativa, como quiera verlo, que cuando hay una situación que no podemos manejar, es el momento para un milagro. Hoy es cuando. No es el momento de retroceder en la fe, no, es el momento de levantar la cabeza a aquel que es el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y en ese sentido necesitamos actuar entonces en fe, de una manera simple, pero con autoridad. Amén. Si Jesús reprendió a la fiebre, entonces nosotros podemos reprender la enfermedad. Si Jesús dijo que lo que Él hacía podíamos hacer, y lo hacemos en base a nuestra fe en Él y por su espíritu y por su palabra, nos estamos escondiendo y dependiendo de Él. Hay una situación, y dije que quería orar por algunos, y yo creo en un milagro en su vida, hermana Tere, ahora mismo. He estado pensando, no sé cuántos saben sobre la condición de la columna de mi hermana.
No sé cuántos saben o cuántos han estado hablando sobre eso, o no muchos, pero con su permiso o sin su permiso. Ya hablé. Porque Dios puede glorificarse. Nosotros podemos, no en una actitud exhibicionista, ni en una actitud arrogante, no, sino en una actitud de dependencia de Dios y de creer a la palabra. Hablar la sanidad, declarar la sanidad. Así que quiero que venga, hermana Teresa. Y si alguien más quiere venir también, que tiene una oportunidad para un milagro, esta noche vamos a creer por milagros. Hermana Teresa estaba padeciendo de un malestar que al principio se creía que era su nervio ciático. Yo había tenido esa experiencia cuando fui a Nicaragua el año pasado o antepasado. Es un dolor horrible. Pero ahora resulta que ya se hizo un examen, ¿verdad? Y le detectaron que tiene desviadas dos vértebras y que tiene una hernia a un lado. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. Yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Hay alguien más que va a venir esta noche para creer por su sanidad? ¿Hay alguien más que ha estado desde hace algún tiempo adoleciendo de algo, que ha estado tomando medicinas y ha estado tomando medicinas y quiere que esta noche el poder de Dios se manifieste sobre su vida? ¿Cuál es su necesidad? En la vista. ¿Alguien más va a venir esta noche? ¿Alguien más? He hablado la palabra. He repetido lo que Jesús enseñó. Y yo creo que Dios hace milagros. Y yo necesito que aquellos que creen en milagros se unan en mi fe esta noche. Amén. Y que creamos en aquel que todo lo puede. Amén. Debido a que yo supe de la condición de hermana Teresa, preguntándole a Romy, yo he estado ayer, lunes y hoy pensando en esa columna, pensando en esa hernia y pensando, Dios puede en un instante corregir eso. Dios puede alinear esas vértebras en un instante. Y Dios puede desaparecer esa hernia. Y yo estaba pensando, yo les he enseñado a ustedes que así como David dijo, el Señor que me ayudó con el león y con el oso, me va a ayudar para que le dé un solo a ese gigantito. Yo pensé, así como el Señor se manifestó en la vida de mi esposa y no la operaron, así como el Señor se manifestó en la vida de Raquel, que el doctor le dijo que tenía asma y que por siempre iba a tener asma, el mismo Dios de los cielos puede manifestarse en su vida. Así que en el nombre de Jesús, yo hablo a sus vértebras ahora que se alineen. En el nombre de Jesús, hablo a esa hernia que desaparezca. Declaro el poder de Dios sobre su vida. Declaro un milagro hecho para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, sea sana. En el nombre